bien, el día de hoy vamos a aprender a importar múltiples archivos Excel utilizando Power Query. Para ello, algo que nos puede facilitar el proceso es colocar todos los archivos que queremos analizar o importar en una sola carpeta. No importa que dentro de esta carpeta hayan varias subcarpetas, siempre que estén dentro de la carpeta principal vamos a poder realizar el proceso de manera más sencilla. En este caso, pues tengo 3 archivos. Si ustedes ven, son nombres diferentes porque pues no importa. Una de las ventajas de utilizar este método es que no importa cómo se llame el, el archivo, siempre y cuando tenga la misma información o la misma estructura dentro de cada archivo. Eso quiere decir que si tenemos otra hoja o una estructura diferente no se puede realizar. Sí se puede, pero conlleva más pasos aplicados. Entonces, para el ejemplo de hoy, pues los 3 archivos que ustedes ven acá tienen la misma estructura, la misma cantidad de columnas. Las columnas se llaman igual y contienen el mismo tipo de datos. Vamos a utilizar Excel y vamos a utilizar Power Query. Datos, obtener datos desde un archivo, y en lugar de que sea de un libro, como son múltiples, entonces lo vamos a hacer desde una carpeta. Buscamos la carpeta que vamos a utilizar en donde están nuestros archivos. En este ejemplo, práctica 1, abrir, y se nos va a mostrar los archivos que están dentro de la carpeta. Vamos a irnos a transformar datos. La información que necesitamos extraer está dentro de la columna Content, y esta información adicional nos puede ayudar si quisiéramos hacer un filtro más avanzado y más personalizado eh, dentro de nuestra búsqueda o dentro de los archivos que queremos importar. Entonces ya podríamos utilizar toda esta información adicional que se nos muestra para realizar un filtro un poco más avanzado, con mayores elementos, con mayores o con más opciones de búsqueda para poder extraer la información. De momento solamente necesito la columna Content. Le doy clic derecho, quitar otras columnas, y para ello vamos a utilizar una función, una columna personalizada. Este es el nombre de la columna. No importa si no se lo cambian, o pueden ponerle el nombre que quieran. Y vamos a utilizar la función Excel Workbook, que va a extraer la información de la columna Content, paréntesis, y el contenido, bueno, está en la columna Content, valga la redundancia. Cerramos paréntesis. Se nos va a agregar una nueva columna. Ya no necesito la columna Content, entonces le doy quitar, y vamos a expandir las tablas que están adentro. Yo generalmente le quito esta opción porque lo único que hace es agrandarme el nombre de las columnas nuevas. Nuevamente tenemos otra información. En este caso tampoco la vamos a utilizar porque nuestra data está bastante sencilla. Entonces nos quedamos solo con la columna data, quitar otras columnas. Vamos a expandir. Nuevamente le quito esta opción de usar el nombre de columna original como prefijo, y ya me muestra la información que está dentro de cada uno de los archivos. Una cosa que hay que considerar es de que esta primera fila que contiene el nombre de las columnas se nos va a repetir por cada archivo que tengamos. Entonces lo que podemos hacer es usar la primera fila como encabezado. Acá se nos genera un tipo cambiado. Generalmente yo se lo quito porque luego hago otras transformaciones y lo ocupo ya más adelante. Y ven que se nos puso, pues ya tenemos los nombres de las columnas, pero como les comenté, esto se nos repite por cada archivo. Entonces más abajo vamos a tener los mismos nombres, y una buena práctica sería filtrar, o más bien quitar del filtro. Por ejemplo, acá está, miren, fecha, SKU, categoría. Entonces lo que vamos a hacer es quitar del filtro esa fila
que contiene los mismos elementos para que ya nos quede, no se nos genere ningún error cuando vayamos a generar más pasos aplicados. Otra cosa que podemos hacer es cambiarle el nombre a la consulta para que no se nos quede con el nombre genérico, sino que ya le ponemos un nombre que nos parezca a nosotros. En este caso lo voy a dejar así. Cerrar y cargar. Se nos va a cargar como tabla. La ventaja de esto es de que al ir agregando más archivos a nuestra carpeta, solamente tenemos que venirnos a datos, actualizar todo o clic derecho, actualizar y ya la información se nos va a ir agregando en la tabla que tenemos acá. Espero que les sirva este método para extraer la información, para importar múltiples archivos Excel utilizando Power Query.